Durante décadas, el firmamento televisivo español ha sido testigo del inquebrantable poder de las Campos, una dinastía que parecía intocable, erigida sobre cimientos de carisma, tradición y una calculada exposición de su vida personal. Sus apariciones eran sinónimo de relevancia, sus lágrimas, un bálsamo que la audiencia, en su gran mayoría, había aceptado como auténtico y conmovedor. Pero, ¿qué sucede cuando el telón de la percepción pública se desgarra, revelando la intrincada maquinaria de un imperio construido sobre la emoción y la conveniencia? Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un descalabro mediático, sino la implosión de una era, donde el drama se convierte en divisa y la verdad en una mercancía peligrosamente volátil. El bullicio del plató de fiesta, habitualmente un hervidero de pasión y controversia, se transformó en el epicentro de un terremoto que sin previo aviso comenzó a resquebrajar la fachada de lo inmaculado. La figura de Miguel Frigenti, a menudo denostada y subestimada, emergió como el inesperado sismógrafo de esta catástrofe silenciosa. Con una audacia que pocos se atrevían a emular, Frigenti no solo cuestionó el relato oficial, sino que arremetió contra un pilar de la televisión, poniendo en tela de juicio la misma esencia de la integridad de Terelu Campos y, por extensión, de su hermana Carmen Borrego. Pero antes de sumergirnos por completo en esta vorágine de traiciones y verdades desnudas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Si buscas desentrañar los hilos ocultos de la farándula y la alta sociedad, suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de estas historias que pocos se atreven a contar. Y ahora, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad. Tu perspectiva es el faro que ilumina nuestras noches más oscuras. Frigenti, con la vehemencia que lo caracteriza, lanzó su estocada más demoledora, una acusación que resonaría en los pasillos de Telecinco y más allá, desenmascarando una hipocresía que muchos intuían, pero pocos se atrevían a verbalizar. Acusó a Terelu Campos de una doble vara de medir, un trato desigual que revelaba una calculada cobardía frente al poder y la popularidad. ¿Por qué con Rocío Flores no tuviste agallas? Y a mí me señalas con el dedo y me pones de vuelta y media, espetó Frigenti, elevando su voz por encima del murmullo general, con la firmeza de quien ha acumulado años de silencios y resentimientos. La pregunta, afilada como un puñal, atravesó el aire, destrozando la imagen de bravura y honestidad que Terelu siempre había cultivado. La comparación con Rocío Flores no era casual. Era el epicentro de una contradicción que se venía gestando desde hacía mucho tiempo. Mientras Frigenti se atrevía a criticar los realities de las Campos, calificándolos de basura y de meros pretextos para llorar y poner la mano para cobrar el cheque, la reacción de Terelu fue un estallido de furia, una defensiva vehemencia que contrastaba brutalmente con su moderación ante la hija de Antonio David Flores. Era una verdad incómoda, susurrada en los corrillos, pero ahora pronunciada a gritos. ¿Por qué Rocío Flores merecía un respeto que a otros se les negaba? La respuesta, cruda y desprovista de artificios, apuntaba directamente a una estrategia de supervivencia mediática. En un momento donde el público comenzaba a abrazar la narrativa de Rocío Flores, donde el plató vibraba con aplausos en su favor, Terelu y su séquito se vieron obligadas a regular su discurso, a modular su indignación, a contener sus ataques. El miedo al qué dirán, al rechazo del público, al aislamiento profesional, se erigió como un muro infranqueable, dictando los límites de su valentía. La exposición de esta hipocresía se convirtió en un clímax narrativo, un momento definitorio que marcaría un antes y un después en la percepción de las Campos. Ya no eran las matriarcas intocables, las damas de la televisión, sino figuras vulnerables, expuestas a la vorágine de sus propias contradicciones. El público, ávido de autenticidad, comenzaba a ver a través de la fina capa de la performance, percibiendo el cálculo detrás de cada lágrima, la estrategia detrás de cada indignación. Este punto de inflexión nos obliga a contemplar la dimensión completa de su modus operandi, una danza perpetua entre el melodrama y la conveniencia económica. Miguel Frigenti, al señalar la disparidad en el trato hacia Rocío Flores, no solo atacó a Terelu Campos, sino que desmontó la fachada de un sistema.
Un sistema donde la lealtad se inclinaba ante el viento de la opinión pública, donde la verdad se adaptaba a los intereses de la cadena y donde la empatía era un recurso dosificable, nunca un principio inquebrantable. Pero el descalabro no se detuvo ahí. Como si el universo televisivo conspirara para exponer cada fisura, el programa Fiesta introdujo un elemento que sellaría la humillación pública de las hermanas: el llorómetro. Una herramienta de medición tan brutal como precisa, que cuantificaba las lágrimas derramadas en pantalla, transformando el dolor en un espectáculo burlesco. Era la burla definitiva, la sentencia televisiva a dos mujeres que habían hecho del llanto su bandera, de la victimización su moneda de cambio. El llorómetro de Terelu era extenso, pero el de Carmen Borrego no se quedaba atrás. Dos hermanas, un mismo escenario, un mismo estilo. El llanto como arte y la huida como solución. Esta implacable métrica no solo ponía en evidencia el uso abusivo de la emotividad, sino que también socavaba cualquier credibilidad que pudieran conservar. ¿Cómo podían estas figuras, cuya vida se había convertido en un reality show de bajo coste, seguir aspirando a entrevistar, a opinar, a ser portavoces de la verdad? La respuesta resonaba en el vacío. Su autoridad moral se había desvanecido. El canal no había dudado en advertir de esta espiral autodestructiva, observando cómo los que antes se unían en una cruzada contra Rocío Flores ahora se destrozaban mutuamente, sacándose los ojos como hienas en una lucha por la supervivencia. Era la metáfora perfecta de un ecosistema mediático en constante evolución, donde las viejas alianzas se disuelven y las nuevas verdades emergen con una fuerza imparable. La imagen de Rocío Flores, antes vilipendiada, ahora comenzaba a ganar terreno, a exigir un espacio para su propia narrativa, un contrapunto necesario en la cacofonía mediática. El público, por su parte, exigía ya no solo una versión, sino todas las versiones, un mosaico completo de la realidad, sin filtros ni sesgos. Esta nueva demanda chocaba frontalmente con el modelo de las Campos, anclado en un relato unidireccional en la imposición de una única verdad. La era de la complacencia había terminado, la de la fiscalización había comenzado, y en este nuevo tribunal mediático las hermanas se encontraban en el banquillo de los acusados, sus lágrimas, antes poderosas, ahora convertidas en un patético eco de un tiempo ya superado. La estocada final, y quizás la más cruel, llegó con el cuestionamiento de la ética periodística de Terelu Campos. La pobre, con la entrevista que protagonizó en De Viernes y las preguntas que formulaba, quedaba en entredicho. Se le recriminaba la falta de preparación, la ligereza con la que abordaba temas tan delicados, tan intrincados, en contraste con el rigor y la profundidad de otros profesionales como José Antonio León o Ángela Portero, quienes se preparaban a conciencia, buscando la verdad, incluso debajo de las piedras. Pero la verdadera bomba estalló al recordarle un tema de extrema gravedad: el suicidio. Terelu, que había perdido a su propio padre de esta manera trágica, se había atrevido a preguntar a Rocío Flores sobre el intento autolítico de su madre. Una pregunta formulada con una insensibilidad que helaba la sangre, sobre todo cuando se rumoreaba que aquel intento, según médicos del hospital, podría no haber sido como se había vendido. Era la cumbre de la hipocresía, la demostración más flagrante de cómo, para estas figuras, el drama ajeno era solo un peldaño más en la escalera de la relevancia televisiva. Así, el imperio de lágrimas de las Campos comenzaba a desmoronarse no por un evento singular, sino por la acumulación de sus propias contradicciones, por la erosión de una credibilidad que habían estirado hasta el límite. Este primer capítulo apenas rasca la superficie de un conflicto que es mucho más profundo, un espejo de una sociedad que, cansada de cuentos de hadas y dramas prefabricados, empieza a exigir la verdad, desnuda y sin ambajes. ¿Qué otros secretos aguardan ser revelados en esta trama de poder y desengaño? Permanece atento, porque la siguiente entrega promete desvelar aún más sombras en este fascinante tapiz de la farándula española. En el capítulo anterior fuimos testigos de la implosión de un imperio mediático, el descalabro absoluto de las Campos bajo el incisivo ataque de Miguel Frigenti y la humillante exposición de su llorómetro.
Pero el drama, queridos espectadores, es un laberinto sin fin, y cuando una puerta de la hipocresía se cierra, otra se abre, revelando aún más sombras y secretos inconfesables que amenazan con demoler cualquier vestigio de verdad que pensábamos conocer. El epicentro de esta nueva sacudida se ubica en la figura de Saúl Ortiz, un periodista que, hasta hace poco, parecía flotar por encima de las controversias, pero cuya máscara ha comenzado a resquebrajarse, exponiendo una verdad tan escandalosa como dolorosa. La última hora, un torbellino de rumores que rápidamente se confirmó en una verdad insoslayable, salpicó directamente a Saúl Ortiz, dejándolo en una posición de vulnerabilidad absoluta. Recordaréis cómo, con una pose de inocencia fingida, Saúl se hacía el de nuevas ante Gloria Camila. Ella, con la astucia de quien conoce bien el terreno de las traiciones, le espetaba un rotundo: «¿Tú has hecho cosas con mi sobrina que no son muy positivas? No merezco tus lecciones de moral». Aquel momento, cargado de tensión, era solo el preludio de una revelación que desataría un auténtico pandemonio. La verdad es que Saúl Ortiz, el mismo que negaba haber escrito para Vanitatis, sí había plasmado sus palabras en las páginas de El Cotillero Túnez. Lo que allí se decía, un artículo que hablaba de la condena a Rocío Flores, un tema tan sensible como delicado, se desvaneció misteriosamente de la web, engullido por un error 404. ¿Casualidad? ¿O la desesperada maniobra de quien busca borrar las huellas de un pasado comprometedor? La manipulación de la información y la rápida desaparición del contenido solo profundizan la intriga, dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero el telón de la negación se alzó aún más, revelando un acto de una gravedad sin precedentes. El propio Saúl Ortiz había admitido en un intercambio de mensajes que ahora salen a la luz una situación que lo situaba en el ojo del huracán de la ética periodística. ¿Lo hice? No te quepa la menor duda. Antonio David me llegó a poner al niño al teléfono y yo escribía Rocío. Fue todo muy desagradable, mucho. ¿Estáis preparados para la magnitud de esta confesión? ¿Podemos siquiera imaginar el impacto de que un menor sea utilizado como peón en un juego mediático de esta envergadura? La revelación de que Antonio David Flores habría puesto a su hijo David Flores al teléfono con Saúl Ortiz para, supuestamente, verificar o desmentir informaciones, es un golpe bajo que resuena con una crueldad particular. Saúl tilda esta situación de desagradable, pero ¿qué es realmente desagradable? Que un joven mayor de edad hable con un periodista o que se filtre, presuntamente, una sentencia de un menor, una acción que según los tribunales sí es delictiva. La línea entre lo lícito y lo deleznable se difumina peligrosamente en esta historia. Este incidente se inscribe en una trama mayor de juicios públicos y condenas mediáticas, donde la vida de las personas se convierte en un espectáculo. La colaboradora del canal de Antonio David Flores, a quien desde aquí extendemos nuestro agradecimiento por abrir los ojos a muchos espectadores, señaló con contundencia: «Con Saúl Ortiz yo he sobremojado. Qué peligroso que haya programas en televisión donde han jugado así con la vida de las personas». Estas palabras, cargadas de razón, nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y la facilidad con la que se erigen en jueces y verdugos. Paqui Díaz, otra voz de la indignación, complementa esta crítica con una reflexión aún más profunda. Todo el mundo se cree con derecho por negocio a juzgar una vida y un comportamiento, dirigiéndose jueces en esos tribunales inquisitorios donde por dinero ellos juegan con los sentimientos de las personas y sus vidas, bien por Gloria sacando la cara por Rocío y la verdad, fiesta 24 de diciembre, menudo asco. Estas afirmaciones no son solo críticas, son un clamor por la justicia, una denuncia de la mercantilización del dolor ajeno que ha corroído los cimientos de la verdad televisiva. La pregunta clave es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que el negocio de la fama pisotee la dignidad humana? La hipocresía de Saúl Ortiz alcanza su punto álgido al contrastar su negación en directo con sus propias palabras escritas. En el año 2021, el 21 de abril, Saúl Ortiz publicaba un mensaje lapidario. «Vaya, Rocío Flores me ha bloqueado por preguntarle cuándo va a dar las explicaciones por todo lo de su madre. Está súper arrepentida, así». Y no solo eso, añadía, igual es momento para que la niña pida perdón y se vaya a un psicólogo que le ayude a recolocar a cada cual en su sitio. Otro dice:
Te odio, mamá. No te aguanto ni un minuto más. Rocío Flores escribía estas perlas cuando apareció a su madre. Estas palabras, contundentes y acusatorias, se vuelven ahora contra su autor con una fuerza implacable. La contradicción entre su postura pública y sus escritos privados es un reflejo de la doble moral que, como una sombra, ha cubierto gran parte del panorama mediático. Mientras él se presentaba como un inquisidor de la verdad, sus propias acciones revelaban un juicio sumario, una condena anticipada. ¿Cómo puede alguien que juzga con tal severidad a otros negar con tal vehemencia sus propias palabras? Es la culminación de un ciclo de manipulación y desinformación que ha dejado cicatrices profundas en la vida de muchas personas. Miguel Frigenti, el mismo que inició la hecatombe de Las Campos, ha tenido, en esta ocasión, una inesperada valentía. A pesar de no ser un personaje que despierte grandes simpatías en muchos, su denuncia pública contra Terelu Campos, al señalar su cobardía selectiva, ha resonado con una autenticidad innegable. Él se atrevió a confrontar el poder, a desenmascarar la hipocresía, a exigir una coherencia que muchos habían olvidado. Es un acto de rebeldía que, en un mundo saturado de artificios, adquiere una relevancia singular. El nivel de este enfrentamiento, donde las alianzas se deshacen y los viejos amigos se tiran los trastos a la cabeza, es un claro síntoma de la implosión de un modelo mediático. Ya no se trata solo de la información, sino de la batalla por la narrativa, por quién controla el relato, por quién tiene el poder de definir la verdad. En este juego de espejos, la audiencia es la última y más importante juez, capaz de discernir la autenticidad de la farsa, el valor del silencio y la audacia de la palabra. Este es el fin de este viaje, una travesía por los claroscuros de la fama, la manipulación y la búsqueda incesante de la verdad. Hemos desvelado la caída de un imperio, la exposición de una hipocresía y la valentía de quienes, a pesar de todo, se atreven a señalar con el dedo. Pero el mundo de la farándula nunca descansa, y nuevas historias, nuevas verdades, aguardan ser contadas. Por eso, para no perderte ni un solo detalle de los próximos capítulos de este apasionante universo, suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula. No te arrepentirás. Nos vemos en el próximo